Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a estas jornadas de conocimiento, de reflexión y debate sobre las bibliotecas escolares. Hoy a la mañana, cuando preparaba, como habitualmente los malos estudiantes, pues somos así, la presentación, esta breve presentación de estas jornadas, la verdad es que me hacía recordar a lo que supuso para mí la biblioteca. Y me generaba una enorme duda porque no sabía si tenía que agradecer a alguien, cosa que no he hecho nunca, o era un problema de suerte. Yo pensaba que era una cosa de suerte, seguramente a algún maestro, programador concretamente, le tendría que agradecer el que pasara muchísimas tardes allí. No sé si le pagaban o no, algo digo yo que sí, pero la verdad es que tengo el gratísimo recuerdo de que para nosotros, con 6 y 7 años, era un lugar donde prácticamente de forma cotidiana, algunos de mi padre ya por lo menos íbamos a leer lo que eran los cuentos de entonces, el Quintín, Julio Verne, y nos tragábamos pues, todos los días, prácticamente una hora, ese tipo de cuentos que nos hicieron soñar, que nos enseñaron a imaginar, a crear, y que a mí me parece que me ayudaron muchísimo. De hecho, posteriormente cogí una enorme afición a los tebeos y era un experto proveedor a mis 6 hermanos de todos los tebeos de casa porque los intercambiaba y tal, no los comprábamos, comprábamos uno cada 6 meses, pero desde luego leíamos mucho. Y me parecía que eso, más mis experiencias posteriores de compartir con otros estudiantes bibliotecas como la de Deusto o la de Sarrico, pues han formado parte importante de mi vida y me parece que han sido lugares de socialización. El valor, por lo tanto, de las bibliotecas es evidente que todos los que estamos aquí lo compartimos, de hecho por eso estamos aquí, desde tantas perspectivas, ¿no? La perspectiva de imaginar, la perspectiva de reforzar el hábito de leer, con lo que nos supone, reforzar la educación, espacios para la socialización, y desde luego esta es la lógica que ha imperado y que ha animado, digamos, al grupo que en este momento lleva la Biblioteca Derma, que es un grupo innovador, un grupo que está pensando todos los días cómo revisar qué hacer ante los nuevos retos que tiene la sociedad actual, y esta es una de las lógicas, ¿no? Por eso principalmente el sentido de tener ocasión de participar con todos vosotros en esta jornada. La verdad es que este grupo innovador ha tenido desde diferentes perspectivas iniciativas, yo creo que muy positivas. La de fomento del hábito de la lectura ha tenido un reconocimiento, y no sé si 2 o 3 años, Sara, nos han reconocido a nivel de Madrid, 2 o 3, no me acuerdo bien. Un año internacional y 2 años finalistas. Y 2 años finalistas. Digo yo que, en fin, que algo de satisfacción, pero a la vez de reconocimiento de que estáis haciendo el trabajo bien, pero también en el tema de las nuevas tecnologías, la creación de wifi o la creación de ordenadores, o en diferentes campos como el intentar que los más pequeños también tengan un espacio, y por supuesto el cotidiano día a día, que es una dinámica habitual en este grupo de relacionarse con colectivos, pues ha aportado también innovación y creatividad, como las relaciones con colectivos que han hecho que tengamos ahora una colección local de fotografías o de vídeos o de cosas antiguas de Hermo, cosa que teníamos una falta terrible por circunstancias de la guerra con los franceses, la guerra civil y diferentes historias, o la biblioteca pequeña, pero interesante también que hay en el Polideportivo Municipal, y también la relación con el mundo de los profesores y de la escuela nos ha invitado precisamente a que en esta línea veamos qué podemos hacer, porque todos somos conscientes, nosotros, los profesores, supongo que todo el mundo educativo y el gobierno también, que las oportunidades para reforzar el hábito de lectura y evitar el fracaso escolar, muchas veces ligado a estas dificultades o a entornos familiares donde esto no se fomenta, pues puede ser una línea de trabajo que mejore notablemente los resultados de la escuela, ¿no? Pero ante esas dificultades y de todo tipo, además de tiempo de los profesores, de espacio, de formación adecuada, creíamos, por lo tanto, que era bueno que tuviéramos ocasión de hacer una reflexión en conjunto y de ver cómo podemos colaborar para trabajar en esta dirección y mejorar, ¿no? De este tipo de lógicas entró precisamente en este equipo la idea de colaboración con el Gobierno vasco, ver qué podíamos hacer. Estas jornadas esperamos que sean un punto de arranque y hemos creído conveniente también, hemos articulado a través de una persona que va a trabajar 6 meses, pues un análisis o un diagnóstico sobre la situación de las bibliotecas escolares en Ermua y cómo podemos ayudar desde nuestra perspectiva, pues por lo menos en lo que es cosas de metodología, formación adecuada, no sé,
libros o en qué podemos colaborar, ¿no? Esta es en definitiva la idea que tenemos de las jornadas, aprender de las experiencias de otros que han recorrido este camino y que nos pueden enseñar, gente que va a acudir de otros municipios, gente del gobierno que nos puede ilustrar y crear alguna expectativa, aunque no sea de corto, de que se puede reforzar esto, no sé si con más tiempo o con otro tipo de lógicas. En definitiva, un impulso para reforzar pues, la educación a través de las bibliotecas y de la lectura. Nada más, deciros que esperamos que esto sea un inicio y que después de ese programa de análisis y diagnóstico, por supuesto, seamos capaces también de fijar acciones posteriores, porque no es para regodearnos de que estamos mal. Se trata, en definitiva, sobre todo de ver cómo podemos impulsar más y qué tipo de medidas, acciones, pequeñas iniciativas podrían hacer que los niños de nuestros pueblos pues, se acerquen más a las bibliotecas y que en definitiva creemos personas pues, más formadas, más libres y más capaces de trabajar en una sociedad muy complicada como la que vivimos, ¿no? En una sociedad del conocimiento donde cada día más todos somos conscientes que la formación, incluida la de todos los aquí presentes, como alguno comentaba, que no se nos acaba el tiempo de estudiar, todos tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir adaptándonos, ¿no? Y creo que el revisar en definitiva el papel de la propia biblioteca local o su apoyo o colaboración con las bibliotecas de centros escolares puede ser una iniciativa positiva y nos gustaría andar este camino contando con vosotros. Bueno, esta es la idea, así que agradecer la presencia de todos vosotros, en especial de quienes venís de ponentes, agradecer al Gobierno vasco que con su colaboración estamos organizando estas jornadas y agradecer también a esos maestros, como decía anteriormente Don Amador, que fue el que a mí me tocó conocer cuando era chaval de 6 años o 7 años, pues que muchas veces desde el voluntarismo, porque es, creo, la realidad en la que vivimos hoy, pues hace posible que esos chavales, además de jugar en el patio de la escuela, pues en ocasiones vayan allí porque sus padres pues son muy ignorantes, inconscientes, o no tienen tiempo o no tienen sitio en casa para que esos chavales estudien y lo hagan estudien o lean al principio, y lo hagan cuanto antes. Muchas gracias y espero que tengamos todos ocasión de aprender entre las diferentes experiencias. Buenos días y bienvenidos. Bueno, pues Merche, que es la responsable de Sociocultural de Ermua, supongo que nos vas a presentar al siguiente ponente. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos, bienvenidas a Ermua, bienvenidas al Centro de Cultura Loviano Culturgunea, y bueno, que es una parte del complejo cultural de este municipio, de servicios culturales que este municipio ofrece a la ciudadanía. Esta es una parte importante, pero el corazón y el espíritu y muchas otras partes lo constituye la biblioteca municipal. Quiero empezar mi breve alocución agradeciendo muy sinceramente al equipo técnico de la biblioteca municipal, a Sara, a Angelita, a Isabel y a Miguel, esto y muchas otras cosas, toda la trayectoria profesional que han venido desarrollando en nuestro municipio y que ha hecho posible que la biblioteca sea una pieza importantísima del puzzle de la cultura en nuestro municipio. Y gracias por haber organizado y por las jornadas y por el trabajo que estáis desarrollando. Agradecer también al Ayuntamiento de Ermua, aunque siendo parte de él parece un poco redundante, pero creo que lo debo hacer y por eso lo hago. Agradecer al equipo político, al equipo humano, pero también al equipo político que está al frente del Ayuntamiento de Ermua, que siempre cree en nosotras y nosotros. Siempre cree en los proyectos que le pasamos, siempre cree en la cultura para nuestro municipio, cree en la biblioteca, apuesta por la biblioteca y eso nos ha permitido crecer. También quiero agradecer al Gobierno vasco porque realmente nos ha ayudado a organizar esta experiencia, estas jornadas. Y además lo ha hecho pues desde un brevísimo comentario que le filtramos al viceconsejero de Cultura en una visita un poco protocolaria. Teníamos unas ganas de hacer unas jornadas de reflexión, pues vale, venga a hacerlas, pues ayudamos y pues estamos aquí también. Agradecer a Carlos, que aunque ha preparado un poco, como siempre, ha estado muy bien. Yo siempre digo que es casi mejor que no prepare, porque lo hace bien. Okay. Y también a Cándido Hernández. Cándido Hernández es el actual director de Innovación.